Bienvenidos a Día con Día de la mano de Dios, el espacio donde juntos buscamos inspiración y dirección en la palabra de Dios para enfrentar cada nuevo día. Soy Graciela y estoy encantada de que estés aquí para compartir este momento de reflexión y aprendizaje en las Escrituras. Hoy continuamos con un capítulo crucial en la historia de la humanidad. Génesis 11, versículos del 1 al 32. En este episodio veremos la historia de la Torre de Babel, un relato que nos habla de la unidad, el orgullo y cómo Dios interviene en los planes humanos. También exploraremos la genealogía de Sem, que nos conecta con la historia de Abraham y el cumplimiento del plan redentor de Dios. Acompáñame en esta lectura y reflexión para descubrir las enseñanzas que este capítulo tiene para nosotros. Escuchemos juntos este relato que tiene profundas lecciones para nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Todo el mundo tenía un mismo idioma y usaba las mismas expresiones. Pero al emigrar, los hombres desde Oriente encontraron una llanura en la región de Sinear y se establecieron allí. Entonces se dijeron unos a otros: «Vamos a hacer ladrillos y cocerlos al fuego». El ladrillo reemplazó la piedra y el alquitrán le sirvió de mezcla. Después dijeron: «Construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. Así nos haremos famosos y no nos dispersaremos por todo el mundo». Yahvé bajó para ver la ciudad y la torre que los hombres estaban levantando. Y dijo Yahvé: «Veo que todos forman un solo pueblo y tienen una misma lengua. Si esto va adelante, nada les impedirá desde ahora que consigan todo lo que se propongan. Pues bien, bajemos y confundamos ahí mismo su lengua, de modo que no se entiendan los unos a los otros». Así Yahvé los dispersó sobre la superficie de la tierra y dejaron de construir la ciudad. Por eso se la llamó Babel, porque allí Yahvé confundió el lenguaje de todos los habitantes de la tierra, y desde allí los dispersó Yahvé por toda la tierra. Estos son los descendientes de Sem. A los 100 años de edad, Sem fue padre de Arfaxad, 2 años después del diluvio. Después del nacimiento de Arfaxad, vivió todavía 400 años y tuvo más hijos e hijas. Arfaxad fue padre de Shela, cuando contaba con 35 años, y después del nacimiento de Shela, Arfaxad vivió 403 años más y tuvo otros hijos e hijas. Shela fue padre de Eber al cumplir los 30 años. Después del nacimiento de este, Shela vivió aún 403 años y tuvo más hijos e hijas. Cuando Eber tenía 34 años, fue padre de Peleg. Después del nacimiento de Peleg, Eber vivió 430 años y tuvo más hijos e hijas. Peleg fue padre de Reu a los 30 años, y después del nacimiento de Reu, Peleg vivió 209 años y tuvo más hijos e hijas. Cuando Reu contaba 32 años, fue padre de Serug, y después del nacimiento de este, Reu vivió 207 años y tuvo más hijos e hijas. Cuando Serug cumplió 30 años, fue padre de Nahor. Después del nacimiento de Nahor, Serug vivió 200 años y tuvo otros hijos e hijas. Cuando Nahor tenía 29 años, fue padre de Terá. Después del nacimiento de Terá, Nahor vivió 119 años y tuvo más hijos e hijas. Terá a los 70 años fue padre de Abraham, de Nahor y de Harán. Esta es la descendencia de Terá. Terá fue padre de Abraham, de Nahor y de Harán. Harán fue padre de Lot. Harán murió en Ur de Caldea, su tierra natal, antes que su padre Terá. Abraham y Nahor se casaron. La esposa de Abraham se llamaba Sarai y la de Nahor Milca, hija de Harán, que era padre de Milca y de Gisca. Sarai era estéril y no tenía hijos. Terá tomó consigo a su hijo Abraham, a su nieto Lot, hijo de Harán, y a su nuera Sarai, esposa de Abraham, y los sacó de Ur de Caldea para llevarlos al país de Canaán. Pero al llegar a Harán se establecieron allí. Terá vivió 205 años y murió en Harán. Esta es palabra de Dios. Reflexión. Génesis 11 comienza con el relato de la Torre de Babel, una historia que ilustra tanto la capacidad de la humanidad para unirse en propósito común como los peligros del orgullo y la autosuficiencia. La humanidad, en su deseo de hacerse un nombre y evitar ser dispersada por la tierra, decide construir una torre que llegue hasta el cielo. Este esfuerzo refleja un intento de alcanzar la grandeza y el control.
apartándose de la dependencia de Dios. Sin embargo, Dios interviene y confunde el lenguaje de las personas, dispersándolas por toda la tierra. Este acto de Dios no es solo un juicio sobre el orgullo humano, sino también una protección contra la autodestrucción. La confusión de lenguas en Babel es un recordatorio de que los planes humanos, cuando se hacen en rebelión contra Dios, no prosperan. En lugar de buscar la grandeza por nuestras propias fuerzas, estamos llamados a depender de Dios y a buscar su gloria, no la nuestra. A pesar de la dispersión en Babel, este capítulo termina con una nota de esperanza al trazar la genealogía de Sem, la línea que finalmente llevará a Abraham. A través de esta genealogía vemos que Dios sigue cumpliendo su plan redentor, incluso cuando la humanidad se dispersa y parece perder el rumbo. Abraham, quien aparece al final del capítulo, se convertirá en el portador de las promesas de Dios para bendecir a todas las naciones. De este pasaje podemos extraer varias lecciones claves. Vamos con la primera: el peligro del orgullo y la autosuficiencia. La historia de la Torre de Babel nos advierte sobre el peligro de tratar de alcanzar el éxito y la grandeza sin Dios. Cuando nos enfocamos en nuestra propia gloria en lugar de en la voluntad de Dios, nos alejamos de su propósito para nosotros. Este relato nos invita a reflexionar sobre nuestras propias ambiciones. ¿Estamos construyendo nuestra vida para la gloria de Dios o para nuestro propio orgullo? Número 2. La soberanía de Dios sobre los planes humanos. A pesar de los esfuerzos de la humanidad por resistir el mandato de Dios de llenar la tierra, su plan sigue adelante. La intervención de Dios en Babel demuestra que Él tiene el control sobre la historia y que sus propósitos se cumplirán, incluso si nosotros intentamos seguir un camino diferente. Y número 3. La esperanza en la genealogía de Sem. Aunque el capítulo comienza con el juicio de Babel, termina con una genealogía que conecta a Noé con Abraham. Esto nos recuerda que a pesar de la dispersión y la confusión, Dios sigue trabajando en su plan de redención. La historia de la humanidad no termina en Babel, sino que continúa hacia la promesa de bendición a través de Abraham y finalmente a través de Jesucristo. Hoy te invito a reflexionar. ¿Dónde necesitas confiar más en Dios y menos en tus propios planes? ¿Cómo puedes asegurarte de que las cosas que estás construyendo en tu vida están alineadas con el propósito y la gloria de Dios? Que el Señor te guíe y te bendiga mientras meditas en su palabra. Nos encontramos en el próximo episodio de Día con Día de la Mano de Dios, donde continuaremos explorando las Escrituras y buscando su dirección para nuestras vidas.